Segundo video del capítulo de trastornos genéticos. Nosotros vamos a continuar con defectos enzimáticos que se transmiten por medio de herencia mendeliana. En este caso, las enzimas están codificadas por genes únicos. Entonces, fácilmente siguen la herencia mendeliana o las leyes de Mendel. Dada una deficiencia enzimática, se produce un bloqueo metabólico. Generalmente, el producto final de una vía metabólica ejerce inhibición de la misma vía por un mecanismo de feedback o retroalimentación. En el caso de que alguna de las enzimas de la vía metabólica no funcione de manera adecuada, se produce la acumulación del sustrato. Y esto puede estimular las vías alternativas, dando lugar a la formación de productos tóxicos. Es el caso de la fenilcetonuria, en la cual hay una deficiencia de fenilalanina hidroxilasa. Se acumula fenilalanina y la fenilalanina en grandes cantidades es tóxica por sí misma. Y las vías alternativas también producen metabolitos tóxicos para el cerebro en desarrollo. Entonces tenemos acá la vía metabólica, la fenilalanina tiene que transformarse en tirosina y aquí interviene la enzima fenilalanina hidroxilasa. La deficiencia da lugar a la fenilcetonuria, pero se acumula no solo fenilalanina, sino otros metabolitos por otras vías alternativas que funcionan en este caso. También de esta manera se producen metabolitos tóxicos para el cerebro en desarrollo. En el caso de la galactosemia, tenemos que la galactosa ingresa a la célula mediante un transportador. Hay hasta 2 sistemas transportadores de monosacáridos que permiten el ingreso a la célula por medio de transporte de galactosa, glucosa y en algunos casos también de sodio. La galactosa en el interior de la célula se fosforila por medio de la enzima galactoquinasa. Entonces tenemos galactosa 1-fosfato, que después se transforma en glucosa 1-fosfato. Aquí interviene la enzima galactosa 1-fosfato uridil transferasa. Si esta enzima está deficitaria, se acumula galactosa en sangre. Y la galactosa en grandes cantidades es tóxica para el hígado y el sistema nervioso central. Bueno, acá tenemos un esquema para ilustrar que el producto puede ejercer una inhibición sobre la primera enzima. Es una inhibición tipo feedback o inhibición por retroalimentación. Si la vía metabólica no funciona por deficiencia de alguna de las enzimas, se puede acumular el sustrato, pero también pueden activarse vías metabólicas alternativas con la formación de productos tóxicos. Voy a mencionar el caso de la fibrosis quística. Aquí la deficiencia no es una enzima, sino un transportador de iones. La herencia es autosómica recesiva y el transportador de cloro, en este caso, se denomina CFTR. Es el transportador que se hereda mutado. Esta molécula tiene funciones diferentes según se trate de glándulas sudoríparas o de otras glándulas exocrinas. La función es diferente. En glándulas sudoríparas reabsorbe cloro y en el resto de glándulas exocrinas más bien lo transporta al exterior. Tal es el caso de los pulmones y los lúmenes de las vías aéreas. Vamos a repasar un poco lo que sucede con la síntesis de esta molécula. El gen del CFTR, del transportador de cloro, se codifica en el cromosoma 7. Tenemos entonces que se produce la transcripción, se forma el RNA mensajero
que pasa al citoplasma. En el citoplasma se sintetiza la proteína en el retículo endoplasmático rugoso, de ahí tiene que pasar al aparato de Golgi para terminar su procesamiento y tiene que viajar por el citoplasma hasta llegar a la membrana, donde tiene que ubicarse. Consiste en un transportador que tiene un canal de cloro, tal como ya se sabe. Tiene zonas que tienen forma de zigzag, que entran y salen de la membrana celular. Hay dos zonas que tienen estas características. Por un lado tenemos el extremo amino terminal y por el otro lado tenemos el extremo carboxilo terminal. Es un transportador que requiere energía, requiere ATP y tiene dos zonas donde se une al ATP. Se llaman zonas NBD, que significa dominio de unión a nucleótidos. Entonces, son zonas de la molécula que ligan ATP, una molécula energética. Y tiene además un dominio R que significa dominio regulatorio. Para que se active el transporte de cloro, este dominio tiene que estar fosforilado. ¿Y quién fosforila este dominio? Lo fosforila la proteína quinasa A. Para la fosforilación se requiere también ATP. Y esta enzima, proteína quinasa A, está regulada por el AMP cíclico, ¿no? Que funciona como segundo mensajero. Entonces tenemos aquí la activación de esta molécula y su ubicación en la membrana celular. Voy a mencionar algunos datos sobre la función normal y la función anormal del CFTR, ¿no? De este transportador de cloro. Primero en las glándulas sudoríparas y después en la vía aérea. He mencionado que las funciones son diferentes. ¿Qué hace el CFTR en la glándula sudorípara? En la glándula sudorípara reabsorbe cloro y actúa regulando el ENaC, que significa canal epitelial de sodio. Según esta regulación, el CFTR reabsorbe cloro y también se reabsorbe sodio por este canal. Aquí tenemos una regulación adecuada, reabsorción de cloro y de sodio. ¿Qué es lo que pasa si el CFTR está mutado? Se hereda mutado. Ya hemos mencionado que se trata de una herencia autosómica recesiva. Si se encuentra mutado, entonces no funciona, no realiza el transporte de cloro, no reabsorbe cloro y tampoco puede regular de manera adecuada el canal epitelial de sodio, por lo que tampoco se reabsorbe sodio. Entonces, ¿qué es lo que pasa teniendo en cuenta que es glándula sudorípara? ¿Qué pasa con el sudor? El sudor es muy salado porque no se reabsorbe cloro ni tampoco se reabsorbe sodio. Entonces tenemos el sabor salado del sudor, que lo pueden detectar las madres en los niños pequeños. ¿Qué es lo que pasa en las vías aéreas? En las vías aéreas la función es la opuesta. Más bien expulsa cloro de la célula epitelial hacia el exterior, hacia donde está el moco de la vía aérea. Y también regula la función del canal epitelial de sodio, haciendo que no funcione de una manera excesiva. Entonces produce una reabsorción de sodio y reabsorción de agua por la fuerza osmótica del sodio. Pero la reabsorción de sodio es escasa, porque el canal epitelial de sodio está regulado por un CFTR que funciona de manera normal. Entonces, no hay una reabsorción exagerada de agua por este motivo, y la hidratación del moco es normal. El moco está bien hidratado y puede desplazarse de manera adecuada por la vía aérea mediante el movimiento de los cilios del epitelio. ¿Qué es lo que pasa en el caso de la fibrosis quística? Debido a la mutación, este transportador de cloro no funciona. Entonces, no expulsa cloro hacia el lumen de la vía aérea.
pero tampoco puede regular de manera correcta el canal epitelial de sodio. El CFTR debe regular al canal epitelial de sodio para que no funcione de una manera exagerada, lo mantiene inhibido, de modo que normalmente la cantidad de sodio que es reabsorbida es escasa. Por lo tanto, también es escasa la cantidad de agua que se reabsorbe. Sin embargo, si no hay una buena regulación del canal epitelial de sodio, hay un exceso en la reabsorción de sodio y por lo tanto un exceso en la reabsorción de agua por fuerza osmótica. El resultado es que el moco de la vía aérea es muy seco, carece de agua, está deshidratado. Y este moco muy seco no puede ser transportado de manera adecuada por el movimiento ciliar y sirve como un foco de colonización de bacterias de la vía aérea que proliferan y se producen infecciones respiratorias crónicas que resultan dañando al tejido pulmonar. Pasamos a la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En este caso se observa anemia hemolítica cuando se administra fármacos oxidantes, tales como antipalúdicos, algunos antipiréticos y antibióticos sulfamídicos. Entonces, esta enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, protege al glóbulo rojo frente a los oxidantes y su deficiencia produce entonces anemia hemolítica, porque se pierde la protección del glóbulo rojo. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa cataliza la oxidación de la glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconato y la reducción del NADP hacia NADPH, vía importante en el hematíe. Esta sustancia, NADPH, es muy importante en cuanto a la protección del daño oxidativo, porque sirve para mantener el glutatión reducido y neutralizar sustancias oxidantes tales como los fármacos mencionados. Entonces, falta la enzima, los hematíes quedan indefensos frente al daño oxidativo y sufren hemólisis. Entonces, el cuadro clínico está constituido por la anemia hemolítica. Pasamos al síndrome de Marfan. En este caso, la herencia es autosómica dominante. Hay una mutación en el gen que codifica a la proteína fibrilina 1. La fibrilina 1 forma microfibrillas en el tejido conjuntivo y estas microfibrillas constituyen un andamiaje sobre el cual se depositan moléculas tipo tropoelastina para terminar de ensamblar las fibras elásticas. Las fibras elásticas son abundantes en la aorta, ligamentos de articulaciones y zónulas ciliares del cristalino, de modo que estas estructuras son las que presentan las mayores alteraciones en el síndrome de Marfan, teniendo en cuenta que las fibras elásticas tienen una estructura deficiente, porque falla la fibrilina 1. Las fibras elásticas son inestables. La fibrilina anormal tiene un efecto tipo dominante negativo en el ensamblaje de fibras elásticas, por eso la herencia es autosómica dominante. ¿Qué es lo que pasa en el heterocigote? El heterocigote tiene el 50% de fibrilina normal y el 50% de fibrilina anormal. Sin embargo, ese 50% de fibrilina anormal es suficiente para que todas las microfibrillas estén deficitarias, por lo tanto no funcionen de manera adecuada, de modo que el heterocigote está enfermo y la herencia es de tipo autosómico dominante. Otro problema en el síndrome de Marfan es que hay una activación exagerada del factor transformante de crecimiento beta. Hay una hiperactividad de este factor, porque las microfibrillas normales lo secuestran, cosa que no sucede cuando las microfibrillas son anormales, como el caso de este síndrome. Se ha visto que se producen casos con el cuadro clínico de síndrome de Marfan en pacientes con el gen de la fibrilina anormal, sin ninguna mutación. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la causa?
teniendo en cuenta que el cuadro clínico es el mismo, síndrome de Marfan. En este caso, se producen mutaciones con ganancia de función del receptor del factor transformante de crecimiento beta. Entonces, esta sería la causa en casos de pacientes con cuadro clínico de síndrome de Marfan y genes normales de fibrilina 1. En cuanto al cuadro clínico, tenemos que los dedos de las manos, de los pies, son bastante largos. También tenemos que las personas tienen una altura que es notable, son personas muy altas. Aparte, tenemos que tiene articulaciones hiperextensibles por la gran cantidad de fibras elásticas que tienen los ligamentos articulares. Las articulaciones son hipermóviles. Los brazos tienen una longitud mayor a lo que le corresponde según la altura de la persona. Los brazos son bastante largos. Tenemos también anormalidades del tórax. El tórax puede estar protruido, eso se llama tórax en quilla, o el esternón puede estar excavado. En este caso hablamos de pectus excavato. Tenemos además el daño a la aorta, debido a la gran cantidad de fibras elásticas que tiene la capa media de la aorta. Se produce necrosis quística de la capa media de la aorta con la formación de un aneurisma disecante. En este caso, la pared de la aorta llega a ser muy débil, con una predisposición a ruptura, con un cuadro clínico que va a ser mortal. Tenemos alteraciones también de la columna, escoliosis, sifosis, sifoescoliosis. Fotografías en las que se ve los dedos sumamente largos, tanto de las manos como de los pies, que es propio en este tipo de pacientes, y tenemos también aquí una protrusión leve del esternón, lo que se denomina tórax en quilla, y también tenemos que los brazos son bastante largos en comparación a lo que corresponde según la altura de la persona y las curvaturas anormales de la columna. Otra característica de este cuadro clínico, subluxación del cristalino, por la gran cantidad de fibras elásticas que poseen las ónulas ciliares. Otras anomalías cardiovasculares, prolapso de la válvula mitral, dilatación del anillo aórtico e insuficiencia aórtica. En el caso de la aracnodactilia contractural congénita o síndrome de Wills, lo que está mutado es el gen de la fibrilina 2. Codifica a la fibrilina 2, que también forma parte del armazón de microfibrillas sobre las que se deposita la tropoelastina para que se produzca un ensamblaje adecuado de las fibras elásticas. Los dedos son anormalmente largos y delgados en comparación con la palma de la mano, por eso el nombre de la enfermedad es aracnodactilia contractural, pero los dedos largos no son la única característica. En realidad, lo que es más notorio en el cuadro clínico es las contracturas articulares. Tiene además otras características parecidas a las del síndrome de Marfan, tales como la talla alta y los brazos anormalmente largos. Síndrome de Ehlers-Danlos. Son más de 10 desórdenes genéticos diferentes. Todos ellos implican defectos del colágeno. Se afecta la piel, las articulaciones, vasos sanguíneos y vísceras. Tenemos una debilidad generalizada del tejido conjuntivo. Es importante el reconocimiento del tipo específico. Por ejemplo, el tipo 4 es particularmente grave, tipo 4 o vascular, porque tiene una gran tendencia a ruptura arterial y perforación visceral. Tenemos acá un esquema para ilustrar la estructura del colágeno, que es una triple hélice. O sea, son 3 proteínas que se encuentran formando una triple hélice. Cualquiera de los elementos de la triple hélice puede fallar y toda la hélice
va a funcionar de una manera inadecuada. Sabemos que esto es lo que corresponde al efecto dominante negativo. O sea, dada una triple hélice, si solamente uno de los elementos falla, pero los otros dos son normales, podríamos esperar que se contrarreste el defecto de uno de ellos, pero es al revés. Más bien, el defecto de una de las proteínas de la triple hélice, de uno de los elementos de la triple hélice que esté mutado, que se herede mutado, que tenga una estructura anormal, basta para que toda la triple hélice no funcione de manera adecuada. Tenemos acá la clasificación de los síndromes de Ehlers-Danlos. Tenemos la forma clásica, tipo 1, 2. Tenemos también la forma número 3. Todos son herencia autosómica dominante, salvo las que tienen defectos enzimáticos. Por ejemplo, la tipo 6, la herencia es autosómica recesiva, y la tipo 7C también es una herencia autosómica recesiva. Las demás son autosómicas dominantes. Sabemos que las deficiencias enzimáticas, en el caso de la tipo 6, deficiencia de la lisilhidroxilasa o la deficiencia de la procolágeno N-peptidasa, se transmiten de manera autosómica recesiva porque en el caso de la enzima, el heterocigote tiene el 50% de la cantidad normal de enzima. El homocigote normal tiene el 100%. Entonces, el heterocigote, al tener solo el 50% de la cantidad normal de moléculas de enzima, ya no padece del cuadro clínico, porque ese 50% es suficiente para una función adecuada en cuanto a la estructura de las moléculas. En cambio, en los otros casos, lo que está mutado o lo que se hereda mutado es la misma molécula proteica, son las mismas cadenas de colágeno. Tenemos aquí colágeno 5A1, colágeno 5A2, colágeno 3A1, etc. Entonces, en estos casos de herencia autosómica dominante, son las mismas proteínas estructurales que se heredan mutadas. Entonces, el heterocigote tiene el cuadro clínico. Ya sabemos por qué. Acá hay un efecto dominante negativo. En el síndrome de Ehlers-Danlos también hay una hipermovilidad articular, pero esto implica predisposición a la luxación. Hay una debilidad de las moléculas del colágeno. La piel también es hiperextensible. Esto implica fragilidad y mala cicatrización de heridas. Pasamos a un defecto en un receptor de LDL. La enfermedad se denomina hipercolesterolemia familiar. Implica aterosclerosis prematura. ¿Qué es lo que sucede en el caso de una aterosclerosis prematura a nivel de las coronarias? Estas personas a edades muy tempranas van a sufrir de infarto cardíaco. Es uno de los problemas de esta enfermedad. Este receptor de LDL es el principal determinante de la captación del colesterol por el hepatocito. De él depende la captación de alrededor del 70% de toda la LDL circulante. Las apoproteínas de las lipoproteínas de baja densidad que se unen a este receptor son la ApoB100 y la ApoE. Este receptor se une a ApoE con mayor afinidad que a ApoB100. O sea, de las dos, inclusive, la unión a ApoE tiene mayor afinidad. De modo que algunas mutaciones en el receptor mantienen la capacidad de unión a ApoE, mientras que suprimen la capacidad de unión a ApoB100. Además del hepatocito, hay otras células que tienen receptores de LDL, por ejemplo, fibroblastos, linfocitos, células musculares lisas y células de la corteza suprarrenal. Se han descrito hasta 900 mutaciones en el receptor y la herencia es de tipo autosómica dominante. Pero aquí interviene mucho la dieta, como ya ustedes saben, ¿no? Una dieta rica en grasas va a acelerar la producción de los ateromas. Tenemos acá
la función del receptor LDL, ¿no? Es la captación de LDL, lipoproteínas de baja densidad, pero también puede captar lipoproteínas de densidad intermedia. La diferencia entre las lipoproteínas de densidad intermedia y la lipoproteína de baja densidad es la presencia de triglicéridos. La cantidad de triglicéridos, que está representado en amarillo, es mucho mayor en las lipoproteínas de densidad intermedia en relación a lo que sucede en LDL. Todavía tenemos una lipoproteína que tiene mucho más cantidad de triglicéridos, que es la VLDL, que es la lipoproteína de muy baja densidad, mediante la cual el hepatocito exporta triglicéridos y colesterol. La VLDL tiene 3 apoproteínas, ApoC, ApoE y ApoB100. La VLDL, después de ser exportada por el hepatocito, ahí se sintetiza, pasa por los capilares. El endotelio del capilar tiene una enzima que se denomina lipoproteína lipasa. Es una enzima del endotelio de los vasos sanguíneos. Esta enzima realiza la lipólisis de las lipoproteínas de muy baja densidad, produciéndose una extracción de los triglicéridos. Entonces, los triglicéridos son extraídos de la VLDL y pasan hacia los adipocitos y también pasan a las células musculares estriadas, formándose las lipoproteínas de densidad intermedia, que tienen menos triglicéridos, por lo tanto, de manera proporcional, mayor cantidad de colesterol. Entonces, ¿dónde se ha producido la pérdida de triglicéridos? Hemos dicho que durante la circulación debido a la acción de la lipoproteína lipasa. Tenemos ya las lipoproteínas de densidad intermedia y las lipoproteínas de baja densidad que pueden ser captadas por el hepatocito en base a receptores de LDL. Vamos a ver aquí algunos detalles sobre la captación de LDL. Tenemos que los receptores de LDL se sintetizan a nivel del retículo endoplasmático rugoso, como cualquier proteína. Luego tiene que terminar el procesamiento a nivel del aparato de Golgi. Después de haber sido procesado, tiene que haber un tráfico intracelular por el citosol hasta que el receptor llegue a la membrana. En la membrana no se puede ubicar en cualquier sitio, sino que está concentrado en zonas de la membrana del hepatocito que tienen una depresión y que por fuera están cubiertas por una proteína que se llama clatrina. Entonces se denominan fositas cubiertas por clatrina. La clatrina las recubre por dentro. Estando de esta manera, están listas para poder unirse a la LDL. Después de realizada la unión, se produce una endocitosis del receptor junto con todas las LDL que tiene unidas. Entonces se forma una vacuola endocítica que después se une a un lisosoma. El lisosoma da lugar a una liberación de los receptores de LDL, que pueden ser reciclados, o sea, regresan a las fositas cubiertas en la membrana celular. Y se produce el catabolismo de todos los elementos de la lipoproteína, quedando aminoácidos y quedando colesterol, porque sabemos que la LDL tiene una cantidad baja de triglicéridos. Este colesterol, consecuencia del catabolismo de la LDL, puede ser usado para la síntesis de membrana celular, para la síntesis de hormonas esteroideas y para la síntesis de ácidos biliares. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un exceso de colesterol? Hay una autorregulación, porque este exceso de colesterol tiene que almacenarse en el hepatocito como ésteres de colesterol. Pero a su vez, el hepatocito disminuye la síntesis de colesterol porque sensa que hay un exceso de colesterol hasta tal punto que tiene que haber un almacenamiento. ¿De qué manera controla la síntesis de colesterol? Inhibiendo
una enzima básica en la síntesis de colesterol, que es la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Es una enzima clave en la síntesis de colesterol. Y el mismo hepatocito inhibe la enzima, porque sensa que tiene un exceso de colesterol. Por otro lado, también inhibe la síntesis de receptores de LDL para poder contrarrestar la captación, que se disminuya la captación de LDL por el exceso de colesterol que se está acumulando en el hepatocito. Otros receptores, aparte del LDL del hepatocito, también pueden funcionar. Se trata de lo que se denomina receptores de desecho. También captan LDL, pero LDL alteradas o LDL dañadas, por ejemplo, LDL oxidadas o LDL acetiladas, aunque también pueden captar LDL sin alteraciones. ¿Qué es lo que sucede con la captación de estas LDL alteradas por parte de los macrófagos? Se produce un almacenamiento de estas lipoproteínas alteradas y estos histiocitos o macrófagos que han captado estos lípidos se transforman en lo que se denomina macrófagos espumosos. Estos macrófagos espumosos se depositan en los tejidos, dando lugar a la formación de nódulos llamados xantomas y xantelasmas. La diferencia es que xantoma se refiere a nódulos constituidos por histiocitos cargados de lípidos en cualquier tejido, pero xantelasma es un término que se utiliza para los xantomas únicamente ubicados en los párpados. Voy a mencionar algunas características de las mutaciones del receptor de LDL. En realidad son muchas mutaciones, alrededor de 900, pero se han agrupado en 5 tipos. Tenemos entonces mutaciones de la clase 1, en la cual la síntesis está alterada. Hay una disminución o ausencia de síntesis del receptor de LDL. Tenemos después las mutaciones de tipo 2, en las cuales el transporte está alterado. No se puede transportar el receptor al aparato de Golgi. Entonces tenemos que del retículo endoplasmático rugoso no se puede transportar al aparato de Golgi para terminar su procesamiento y que después llegue a la membrana. Tenemos las mutaciones de tipo 3, en la cual está alterada la unión. El receptor no se puede unir a las LDL. Es otro tipo de alteración genética. Entonces, el receptor puede estar ubicado de manera normal, pero el tipo de defecto genético no le permite que la LDL se una. Tenemos también las mutaciones de tipo 4, en las cuales el agrupamiento está alterado. Hemos mencionado que los receptores tienen que agruparse en zonas especializadas de la membrana del hepatocito que están deprimidas. Y estas zonas deprimidas están cubiertas por la proteína clatrina. Entonces, tenemos una alteración a nivel de las fositas cubiertas. También hay una deficiencia de la internalización. Hemos mencionado que se produce una vacuola endocítica. Tenemos, por último, las mutaciones de la clase 5, en las que el reciclamiento del receptor está alterado. Se mencionó que después de que se una el lisosoma a la vacuola endocítica, queda liberado el receptor de la LDL correspondiente. Continúa el catabolismo de la LDL libre y los receptores tienen que regresar a su ubicación original. O sea, hay un reciclamiento. Tenemos también que pueden haber fallas en el reciclamiento. El receptor no se puede disociar de las LDL unidas y, por lo tanto, hay una ausencia de reciclamiento. Pasamos a defecto de enzimas lisosomales. Aquí lo que se produce es un agrandamiento de los lisosomas, porque acumulan una serie de sustratos. Hay diferentes tipos de sustratos que se acumulan en los lisosomas. Los lisosomas, por lo tanto, empiezan a agrandarse e interferir
con el normal funcionamiento de la célula hasta que la llevan a la muerte. La causa es la disminución de la síntesis o síntesis de una enzima que se ubica normalmente en los lisosomas, pero que no tiene actividad catalítica. Entonces, puede suceder una ausencia completa de la enzima o la síntesis de una enzima inactiva. Otra posibilidad es falla en el procesamiento posttraduccional de la enzima o falta de activadores de enzimas o falta de activadores de sustratos. Cualquiera de las dos posibilidades, activación de enzimas o activación de sustratos. Otra posibilidad, inactivación acelerada de enzimas. En este caso hay una falla de protectores. Deficiencia en el transporte del material digerido por enzimas lisosomales para su eliminación. Entonces puede suceder que la vía metabólica funcione bien, pero los productos de la vía metabólica se quedan en el lisosoma y no pueden ser eliminados. Este es un esquema para ilustrar cómo se produce el empaquetamiento de las proteínas en vesículas en el aparato de Golgi. Estas vesículas encierran enzimas hidrolíticas que son lisosomales. Estas vesículas tienen que unirse a los lisosomas para aumentar la carga enzimática. Sucede inicialmente una síntesis de todo tipo de enzimas a nivel del retículo endoplasmático rugoso. Algunas son enzimas destinadas a los lisosomas y otras no. Entonces, ¿cómo se produce la separación? La separación se produce a nivel del aparato de Golgi. Todas las enzimas sintetizadas pasan al aparato de Golgi. Pero, ¿qué es lo que sucede? En el aparato de Golgi se añade una marca. Esa marca solo se añade a las enzimas que tienen como destino final los lisosomas. Esta marca es una molécula de manosa 6-fosfato. Entonces, en la membrana del aparato de Golgi tenemos receptores de manosa 6-fosfato y todas las enzimas que tengan la marca se unen a estos receptores y se produce un empaquetamiento de estas enzimas con destino al lisosoma en vesículas que después se separan del aparato de Golgi y se fusionan con lisosomas preexistentes, aumentando su carga enzimática. Se mencionó que los lisosomas aumentan de tamaño en las enfermedades por almacenamiento lisosomal, por deficiencias enzimáticas ya mencionadas. Aquí interviene también la deficiencia de la autofagia. Tiene un efecto parecido. ¿Qué es lo que sucede en la deficiencia de la autofagia? Puede haber una fusión defectuosa de la vacuola autofágica con los lisosomas. Esa es una de las posibilidades. Por lo tanto, hay una degradación defectuosa de las organelas intracelulares. Cuando las organelas son muy viejas o están dañadas, la célula tiene que deshacerse de ellas, englobándolas en vacuolas autofágicas, que se fusionan con lisosomas. Las enzimas de estos lisosomas tienen que degradar todos los componentes de estas organelas envejecidas o dañadas y dar lugar después a moléculas muy simples que terminan difundiendo por la membrana del lisosoma. ¿Qué es lo que sucede en estos casos de deficiencia de la autofagia? Hay una mala degradación de estas organelas. Se pueden acumular proteínas tóxicas que pueden dar daño celular y conducir a la célula a la muerte. En este caso podría ser una muerte por apoptosis. Otra posibilidad es que entre las organelas dañadas que deben ser eliminadas se encuentren mitocondrias, pero por deficiencia de la autofagia y después de la digestión enzimática en la vacuola autofágica, estas mitocondrias pueden seguir funcionando y por lo tanto dar lugar a la producción de radicales libres que igualmente va a representar un estrés a la célula.
este esquema también nos indica lo que sucede con el lisosoma cuando falla alguna enzima. Los sustratos se acumulan o si no, productos intermediarios de las vías metabólicas que deberían estar funcionando adecuadamente, los lisosomas aumentan de tamaño y terminan interfiriendo con las funciones normales de la célula. Pasamos a enfermedad de Tay-Sachs, gangliosidosis GM2. Entonces la sustancia que se acumula es el gangliósido GM2 y se acumula en los lisosomas. Esta enfermedad es prevalente en judíos de origen askenazi. La enzima que falla es la exosaminidasa A. Hay una deficiencia de la subunidad alfa de esta exosaminidasa. Por lo tanto, se acumula el gangliósido GM2 en los lisosomas de células de muchos órganos, incluyendo las neuronas del sistema nervioso central, neuronas del sistema nervioso autonómico y también neuronas de la retina. Las neuronas que han acumulado en sus lisosomas el gangliósido GM2 se observan en el corte histológico como de un citoplasma amplio, de forma redondeada, y el citoplasma tiene un aspecto granular o un aspecto espumoso. Si se utiliza una coloración para lípidos, por ejemplo, el azul de Luxol, entonces el citoplasma se ve azul por la gran cantidad de lípidos acumulados. Como ya mencioné, el lípido es el gangliósido GM2. Las neuronas se ven grandes, redondeadas y con estos lípidos acumulados en el citoplasma. Acá se ve lo mismo, neuronas redondeadas con este aspecto espumoso del citoplasma. Al microscopio electrónico, los lisosomas agrandados se ven como estructuras redondeadas en espiral, cuerpos redondeados que tienen una estructura en espiral. Aquí se ve lo mismo, son los lisosomas que han acumulado el gangliósido GM2. Se observan de esta manera al microscopio electrónico. Se produce una muerte neuronal por la acumulación de lisosomas que han acumulado el lípido mencionado. Después de la muerte neuronal hay una proliferación de la glía y acumulación de otros lípidos en fagocitos del sistema nervioso. Se describe una mancha color rojo cereza en retina y también hay ceguera. Evidentemente hay daño a las neuronas de la retina. Ya se ha mencionado el tipo de daño. En el fondo de ojo se ve la retina de una tonalidad blanquecina por los lípidos que se han acumulado en las neuronas. Pero al centro de la fovea, a nivel de la mácula, se encuentra una tonalidad rosada. Es porque resalta el color de la coroides en un fondo blanquecino por las neuronas que han acumulado líquidos. Cuadro clínico de la enfermedad de Tay-Sachs. Hay un retardo en el desarrollo, retardo mental, demencia, parálisis, hipotonía muscular y muerte en el 2º a 3er año de vida. Este es un esquema para ilustrar algunas otras enfermedades que son similares a la enfermedad de Tay-Sachs. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Tay-Sachs, lo que tenemos es una deficiencia de la subunidad alfa de la exosaminidasa que se codifica en el cromosoma 15. Entonces, la exosaminidasa A no funciona bien. La exosaminidasa A tiene 2 subunidades, la subunidad alfa y la subunidad beta. Existe una variante que es la enfermedad de Sandhoff. Aquí lo que se hereda mutado es el gen de la enzima que codifica la subunidad beta de la exosaminidasa A. Entonces, la exosaminidasa A, como ya mencioné, tiene una subunidad alfa y una subunidad beta, pero también tenemos la enzima exosaminidasa B,
que tiene 2 unidades beta. Evidentemente, en el caso de la enfermedad de Sandhoff, funcionan mal tanto la exosaminidasa A y la exosaminidasa B. Tenemos una tercera posibilidad, que es una deficiencia del activador del sustrato. El activador del sustrato se codifica en el cromosoma 5. El activador del sustrato funciona presentándolo a la enzima, ¿no? Entonces, la enzima es la exosaminidasa A en el caso de la enfermedad de Tay-Sachs, que no funciona de manera adecuada y por lo tanto no puede procesar de una manera correcta el gangliósido GM2. Pasamos a enfermedad de Niemann-Pick. La deficiencia enzimática es de la esfingomielinasa. También está ubicada en los lisosomas. Se acumula esfingomielina en el sistema retículo endotelial a nivel del sistema monocito-macrófago y en neuronas, dependiendo del tipo. Aquí tenemos algunos tipos. Evidentemente, en los tipos en los cuales la acumulación es en neuronas, los cuadros clínicos serán mucho más graves. Tenemos el tipo A, es una forma infantil fatal. Hay un retardo en el desarrollo, hepatoesplenomegalia, daño neuronal progresivo. Muerte entre los 2 y 3 años y también una mancha color rojo cereza en la retina. Ya hemos visto la patogénesis de esta mancha color rojo cereza. Se acumula esfingomielina en las neuronas de la retina y por lo tanto en el fondo de ojo resalta el color de la coroides, dando lugar a esta mancha de color rojo cereza. Se trata de una forma aguda neuronopática, o sea, hay daño neuronal. Las mutaciones generalmente tienen un codón de terminación prematura o también las mutaciones pueden dar lugar a una enzima que no tenga actividad catalítica. En el caso del tipo B, los pacientes sobreviven hasta la adultez. Se trata de una forma crónica no neuronopática, observándose solo compromiso visceral, no compromiso de neuronas. Por eso la sobrevida es mucho mayor. Se produce una enfermedad pulmonar progresiva y pancitopenia, con acumulación de esfingomielina en las células del sistema retículo endotelial de la médula ósea. En este caso, la cantidad de enzima no es igual a 0, tal como ocurre cuando hay, por ejemplo, un codón de terminación o cuando se sintetiza una enzima sin actividad catalítica. En estos casos, la enzima sintetizada sí tiene actividad catalítica, pero no en grado normal, una actividad catalítica muy disminuida. Puede tratarse en otros casos de que la enzima propiamente no tenga mutaciones, sino que lo que esté alterado es la tasa de transcripción. Quiere decir que la enzima es completamente normal en cuanto a su secuencia de aminoácidos, sino que puede haber una mutación a nivel del promotor del gen. Por lo tanto, la tasa de transcripción está disminuida y la cantidad de enzima que está presente en el organismo también está muy disminuida y es insuficiente para una función normal. El caso de las neuronas es similar a lo que sucede en la enfermedad de Tay-Sachs. Se acumula esfingomielina en las neuronas, pero el aspecto microscópico es similar al ya mencionado. Al microscopio electrónico, los lisosomas adoptan la forma de espirales. Tenemos acá cuerpos que tienen la forma espiral, pero no son los únicos. Hay otra posibilidad. Cada espiral es un lisosoma, pero a veces cada lisosoma no tiene esta forma, sino tiene la forma de fibrillas paralelas. Entonces vamos a ver cuerpos que son lisosomas que tienen fibrillas paralelas. Esa es otra posibilidad que se observa al microscopio electrónico en la enfermedad de Niemann-Pick. Se llama cuerpo cebra. A nivel del hígado, podemos ver retención de esfingomielina tanto en las células de Kupffer, que toman un aspecto espumoso por los lípidos,
como en los mismos hepatocitos. Existe la forma C. Hemos visto la enfermedad de Niemann-Pick tipo A y tipo B. En el caso del tipo C, se trata de defectos en el procesamiento y el transporte intracelular defectuoso de colesterol que deriva de las LDL. El principal lípido acumulado es colesterol. Entonces, en la enfermedad de Niemann-Pick tipo C no se acumula esfingomielina, sino se acumula colesterol. Este colesterol no puede salir de los lisosomas al citosol. O sea, hay una deficiencia de transportadores de colesterol y el colesterol no puede salir del interior del lisosoma. De todas maneras, el lisosoma aumenta de tamaño porque se acumula colesterol. El cuadro clínico es heterogéneo. Los casos graves dan lugar a muerte en la infancia. Hay algunos casos que sobreviven hasta la adultez. Se trata de una forma crónica con daño neuronal progresivo. En cambio, si tenemos una acumulación rápida en las neuronas, entonces se trata de un tipo que va a producir una muerte bastante temprana. Enfermedad de Gaucher, deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa. Se acumulan glucocerebrósidos en los lisosomas de las células del sistema retículo endotelial. La severidad es variable. Los casos graves se manifiestan en la infancia y los leves se manifiestan en la adultez tardía. Los macrófagos son algo diferentes a lo que hemos visto en la enfermedad de Tay-Sachs y en la enfermedad de Niemann-Pick. No tienen un aspecto espumoso, sino más bien los citoplasmas de los macrófagos tienen un aspecto fibrilar. Se ve como unas fibrillas, entonces es diferente a los dos casos anteriores. Acá vemos lo mismo, macrófagos con citoplasma muy distendido. A estos macrófagos se les denomina células de Gaucher y tienen un citoplasma fibrilar. Enfermedad de Gaucher tipo 1, forma crónica no neuronopática. El cuadro clínico aparece en la infancia, hay esplenomegalia, pancitopenia y enfermedad esquelética por la acumulación de estos macrófagos con glucocerebrósidos a nivel de la médula ósea. Hay deformidades esqueléticas y fracturas patológicas. En este caso, el sistema nervioso no se afecta. Se acumulan glucolípidos en el sistema retículo endotelial de todo el organismo. Pero tenemos el tipo 2, que es la forma neuronopática aguda. Aquí hay daño en el sistema nervioso. Almacenamiento neurológico además del visceral y la muerte en la infancia temprana por el daño neuronal. Los glucolípidos no se almacenan en neuronas ni en células gliales, sino en monocitos y macrófagos perivasculares. Pero estos monocitos y macrófagos perivasculares están activados por el almacenamiento de los glucolípidos. Por lo tanto, secretan citoquinas inflamatorias que son las que causan el daño real a las neuronas. Todo el sistema nervioso se afecta, pero el tronco cerebral y los núcleos profundos se afectan con mayor severidad. Tenemos la tipo 3 o forma crónica neuronopática de la enfermedad de Gaucher. Los glucolípidos se acumulan en el sistema nervioso y en vísceras. La afectación del sistema nervioso se manifiesta a partir de la adolescencia, pero el curso no es tan rápido como en el tipo 2. Pero evidentemente hay un daño al sistema nervioso, lo cual agrava bastante el cuadro clínico. Pasamos al tema de almacenamiento en lisosomas de mucopolisacáridos, lo que se denomina mucopolisacaridosis. Las enzimas deficitarias degradan los glucosaminoglicanos. Se han descrito hasta 7 tipos, según la enzima deficitaria. Los mucopolisacáridos acumulados en los lisosomas son queratansulfato, dermatansulfato, heparansulfato y condroitinsulfato,
dependiendo de la enzima deficitaria. Se acumulan los mucopolisacáridos en células de diferentes tejidos y órganos. Por ejemplo, si se acumulan en estructuras del oído, vamos a tener alteraciones auditivas, alteraciones visuales, cardiovasculares, hepatoesplenomegalia, alteraciones óseas, retardo mental, etc., ¿no? Todas las manifestaciones clínicas dependen de los diferentes órganos que son objeto de la acumulación de los mucopolisacáridos. Antiguamente a estos trastornos se les denominaba en conjunto gargolismo, porque los rasgos faciales son gruesos. Mucopolisacaridosis más frecuentes, tenemos la tipo 1 o síndrome de Harler. Hay una deficiencia de alfa L hidronidasa y la mucopolisacaridosis tipo 2, síndrome de Hunter, deficiencia de L-hidronosulfato sulfatasa. En esta forma, la forma 2 o síndrome de Hunter, la herencia es recesiva ligada al cromosoma X. Pero en el caso de la mucopolisacaridosis tipo 1, la forma de herencia es autosómica recesiva, como es el resto de mucopolisacaridosis. Esta viene a ser la excepción, ¿no? Síndrome de Hunter, herencia recesiva ligada al cromosoma X. Pasamos a glucogenosis. Evidentemente, en esta enfermedad se almacena el glucógeno. Pero aquí tenemos que la mayor parte de casos, el almacenamiento se produce a nivel del citosol. No se produce almacenamiento a nivel de los lisosomas, salvo una excepción. Solamente en uno de los tipos de glucogenosis, el almacenamiento del glucógeno es en el lisosoma. O sea, repito, en el resto de glucogenosis, en la mayoría de glucogenosis, el almacenamiento enzimático es en el citosol. Hay una deficiencia enzimática en la síntesis o degradación del glucógeno. Como son deficiencias enzimáticas, entonces la transmisión es herencia autosómica recesiva, salvo algunos casos en los que la herencia es recesiva ligada al cromosoma X. El glucógeno es un polímero de glucosa, es una forma de almacenamiento de la glucosa en las células animales. La glucosa forma cadenas de glucosa unidas entre sí por enlaces alfa-1,4 glucosídicos. Pero tiene ramificaciones, ¿no? Tenemos ramificaciones, o sea, no solamente hay enlaces lineales entre la glucosa, sino hay ramificaciones. Y en estos casos, en las zonas de ramificación, el tipo de enlace es alfa-1,6 glucosídico. Tenemos varios tipos de glucogenosis. Hago hincapié en el tipo 2, la deficiencia de maltasa ácida o enfermedad de Pompe. Es el único caso en la cual la enzima de la vía metabólica del procesamiento del glucógeno se ubica en el lisosoma. En el resto, la ubicación de las enzimas es en el citosol, como ya mencioné. No hay necesidad de aprender o memorizar todas las enzimas que están deficitarias. Simplemente he colocado el nombre de la enzima, de las enzimas en las diapositivas para representar que son muchos los componentes de esta vía metabólica. Tenemos algunas formas que son de manera específica musculares, con manifestaciones clínicas musculares, por ejemplo la tipo 5, la deficiencia de fosforilasa muscular. Y tenemos también la tipo 7, deficiencia de fosfofructoquinasa muscular, un cuadro clínico predominantemente a nivel de músculo estriado. Tenemos hasta 12 tipos de glucogenosis que se han descrito. Esta diapositiva muestra la vía metabólica con la zona de ubicación de las diferentes enzimas. Tenemos, por ejemplo, aquí la enfermedad de Pompe, enzima lisosomal llamada maltasa ácida, que es la deficitaria. Y tenemos las otras, por ejemplo, la primera descrita, que es la glucogenosis tipo 1 o enfermedad de Von-Yerk, deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Tenemos también la tipo 4, deficiencia de la enzima ramificante o deficiencia de la enzima desramificante, etc. Formas hepáticas de las glucogenosis. Almacenamiento
del glucógeno fundamentalmente en hígado, pero también en riñón. El cuadro clínico está dominado por la hipoglicemia, aunque también hay hiperlipidemia e hiperuricemia. Prototipo de las formas hepáticas, enfermedad de von Yerk o glucogenosis tipo 1. Formas musculares de la glucogenosis. Almacenamiento de glucógeno en el músculo estriado. Se tiene que el cuadro clínico está dominado por la debilidad muscular y la presencia de calambres con el ejercicio. Ejemplos: deficiencia de fosforilasa muscular, enfermedad de McArdle, glucogenosis tipo 5 y deficiencia de fosfofructoquinasa muscular, enfermedad de Tauri, glucogenosis tipo 7. Algunas formas presentan un almacenamiento generalizado de glucógeno, pero en estos casos el cuadro clínico está dominado por los efectos en el corazón. Causas: enfermedad de Pompe, glucogenosis tipo 2, deficiencia de maltasa ácida, que es una enzima lisosomal. Otro ejemplo, enfermedad de Andersen, glucogenosis tipo 4, deficiencia de la enzima ramificante. Esquema para ilustrar lo que sucede con las formas hepáticas, con las formas musculares y lo que debería suceder de manera normal. De manera normal, cuando el organismo está en ayunas, el glucógeno se degrada y se rompen los enlaces para liberar moléculas de glucosa que pasan a la sangre, con lo que no se producen hipoglicemias severas en ayunas. La glucosa de la sangre puede pasar a varios tejidos, entre ellos al músculo. El músculo utiliza la vía glicolítica para la producción de energía, pero también tiene la capacidad de almacenar glucógeno. En las formas hepáticas no se produce el catabolismo del glucógeno para liberar moléculas de glucosa, por lo tanto hay hipoglicemias severas en ayunas. Es una característica muy típica de las formas hepáticas, la hipoglicemia severas y el almacenamiento del glucógeno a nivel del hígado, aunque también se produce a nivel del riñón. En las formas miopáticas, el almacenamiento sucede sobre todo a nivel del músculo. Tenemos que se retiene el glucógeno porque hay una deficiencia en el aporte de glucosa para la vía glicolítica y la producción energética. Esta es una fotografía de músculo estriado de tipo cardíaco normal para compararlo con lo que sucede en el caso de una glucogenosis con almacenamiento de glucógeno. Los citoplasmas se ven claros por la presencia de glucógeno almacenado. El glucógeno se disuelve durante el procesamiento histológico, de modo que los citoplasmas que contienen grandes cantidades de glucógeno se ven claros, cuando eso no es lo normal. Microscópicamente deberían verse eosinófilos. Tenemos acá lo mismo en esta fotografía, pero se trata del hígado. Los citoplasmas de los hepatocitos tienen una coloración clara, ya he mencionado, el glucógeno se disuelve durante el procesamiento histológico. Con esto termino el segundo capítulo termino el segundo video del capítulo de trastornos genéticos.